Intercol, a nombre de la organización ESO en Colombia, presenta otro episodio de la serie Tempus. El páramo de Kumandai. Este es un cuento. El cuento de cómo aprendí a querer las nieblas y el misterio que envuelve las montañas de Caldas. Soy de Villa María, un pueblo prendido a Manizales, la capital. Mi padre fue uno de los primeros arrieros que llegaron de Antioquia. Caminaba desde Honda con bultos a la espalda. Arriaba los bueyes y mulas que atravesaban la cordillera central. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía 12 años, me mandaron por primera vez al páramo de Kumandai. Me llamaban Caloroso, el sangrero. Cabestreaba la campanillera, cocinaba y cuidaba la mulada. Íbamos por la carga de papa a Romeral, para llevarla a la fonda de don Arcesio, al pie del nevado. Boqueperra, el arriero, me acompañaba. Yo me preguntaba, ¿qué será el páramo? ¿Por qué le temen los hombres? En el Kumandai cae la nieve, la neblina confunde la gente, borra los rastros, trastorna las bestias, y a uno se lo lleva el fantasma. Perdido en las nubes, soñaba. Pasamos por los bosques altos a unos 3000 metros, donde las nubes son tan bajas que se pueden tocar, donde abundan los helechos, la caña brava y la palma boba. Allí se esconde la guagua, bailan las mirlas, gritan sapos y ranas. El monte es voraz, se mete entre las casas solas, se agarra a los pisos, trepa por las paredes y las tumba. Así era la casa abandonada, donde al pasar vi a un hombre de espaldas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Boqueperra. No oí respuesta alguna. «¿Qué haces en la casa de Luis Beltrán?». Nadie contestó. De golpe, el arriero se me vino encima y me dio con el zurriago. Paramos en un chorro y me puse a pensar, ¿qué había pasado? ¿Quién era Luis Beltrán? ¿Por qué tuvo miedo el arriero? Yo no confiaba en hombres asustados. Además, a uno solamente la madre lo puede tocar. Bueno, ahora verá el muy... ¿Será capaz de matarme? Entonces me contó, «Oye, Caloroso, esa era la casa del mejor de todos los arrieros, Luis Beltrán, mi caporal. Con el zurriago tendía la mulada. Con un silbido la levantaba y ponía a trotar. Era grandotote. Yo, chirriquitico, como fregaba. Me mandaba para acá, me mandaba para allá, hasta que un día no aguanté más y me le perdí en el monte.
Un silbido alborotó las mulas y Boqueperra cayó al suelo. Quise ayudarlo, pero me mandó lejos. Miré hacia una trocha por donde se perdía la campanillera. Corrí detrás. ¿Por qué se había espantado la recua? Recordé el cuento de Luis Beltrán, el gran caporal, y sentí pavor. La fuerza del río había cortado la roca, convirtiéndola en gruta. Subía el vapor del termal y se mezclaba con la niebla que bajaba. Con mis pies entre el pozo caliente, miraba las piedras pintadas de alumbre y de azufre. El agua me picaba los ojos y me hacía llorar. ¿Quién eres?, me preguntó el hombre. Soy Caloroso, el sangrero, contesté. Pero no veo ni una mera mula. Un silbido las espantó y se fueron para arriba. Seguramente cogieron pa'l cielo. Pero yo te las puedo traer. Salí como alma que lleva el diablo. En la trocha me esperaba la campanillera y un poquito más allá toda la recua. Seguimos hacia el páramo bajo a unos 3.400 metros. Los hombres trabajan los cerros y los transforman en grandes papales. El páramo bajo es inquieto. Las nubes corren, luchan contra el sol. Entonces llovizna, se cierran los cielos, llueve, se desgajan las aguas, rompen los suelos, taladran la tierra, surgen cangilones y tembladales. En el valle de Romeral, la casa de hacienda es el albergue. Sus muros abrigan y alrededor de su hornilla se amontonan las gentes. Comen, hablan, olvidan la dureza del páramo. A Boqueperra lo acostaron y le prendió la fiebre. Yo solo tenía que seguir la jornada. Mientras preparaba los bultos y alistaba la carga, a mi lado 2 hombres charlaban. Hoy hace 10 años murió Luis Beltrán. Un rayo lo mató con todita su recua. Allá en el Calvario está enterrado. Y me han contado que lo han visto vagar cuando hay tempestad. Al oírlos, me quedé quietecito. Oye, Caloroso, me dijeron. Carga cerrada, mula descansada. Carga abierta, mula muerta. Ya saliste de sangrero, pero ten cuidado.
El páramo se come al mal arriero. Por la cuesta iba pensando, ¿cómo podía llevar yo solo la recua? Si en nuestra jerga se decía, para una mula 4 arrieros, el caporal y el patrón. En esas, aligeró el paso la mula mora y oí decirle a la valla, ¿qué talito, compañera? ¿Cómo va la jornada? La valla le contestó, muy mal, querida hermana. El chambón de Caloroso dejó asentada la carga. ¿Quién pudiera darle una patada para que el diablo cargue con su alma y le ponga por enjalma 2 piedritas bien pesadas, un cinchón de alambre espinoso que tenga la sobrecarga y te toque a ti, hermana mora, arriarlo con la zurriaga? Se hizo la mulada. ¿Andaría perdida detrás del esparto? ¿O sería otra vez Luis Beltrán? Si un sangrero solo nunca puede llevar una recua, ¿por qué me dejó boqueperra? De pronto, oí muy clara la campana. Mi valla no andaba lejos, y con ella toda mi mulada. Cerca, por donde se va la niebla, nuevamente sonó la campana. Contra la llovizna y el frío, llegué a un bosque extraño. Los frailejones me amenazaban, me asustaban sus cabezas verdes peludas, llenas de colgantes colmillos. Me perseguían los frailejones, ancianos guardianes gigantes del páramo. Yo no iba a morir entre sus cabezas verdes peludas, entre sus colgantes colmillos yo no iba a morir. Siempre arriba sonaba la campana. Trepaba por los musgos, las quinas y las árnicas enmarañadas al peñón. Detrás venía el aliento del páramo. El frío quemaba la carne, la humedad dormía los huesos, la altura me comía la sangre. Por la quebrada, por la escarcha caminaba. Arriba, siempre arriba sonaba la campana. Allí encontraría mi mulada. Desde el nevado, bajo las rocas, se filtraba el deshielo. En un jardín de cojines, como campanas cantaban los pájaros. Eran ellos y no mi mulada. ¡Malditos! ¡Malditos! Nuevamente sonó la campana. Sentí furia. Si el páramo se traga a los hombres, si se traga a las bestias, hongos, pencos, flores,
tampoco tienen derecho a vivir. A más de 4000 metros sonaba la campana. Páramo alto, desolado, donde solitario cruza el oso, habitado por piedras y arenas. Zumban los oídos, pesan los pulmones, los pies se hunden, se entierran, se pierden entre el polvo de lavas ya muertas. Desesperado, yo le imploraba: páramo arisco, mi mulada; páramo salvaje, mi campanillera; páramo cruel, quiero mi recua. En una meseta de piedras extrañas, de piedras volcánicas sentadas en medio de la niebla, sonaba la campana. Me seguía el viento, el frío, la altura, me perseguía el páramo, su neblina me llevaba. Grité. El grito se detuvo en el miedo. Me alcanzó el páramo. Sus vientos me arrastraron. Grité. El grito se detuvo en la asfixia. Me trastornó el páramo. Su altura me alucinó. Grité. El grito se detuvo en el vértigo. Daba vueltas el mundo. Daba vueltas y vueltas. Grité. El grito se disolvió en el sueño. Páramo, ¿quién eres?, le pregunté. Soy la memoria de millones y millones de años estancados, de casquetes de hielos perpetuos, derretidos por fuegos subterráneos. Soy el recuerdo de lo indefinido, en el principio y en el fin. Soy la inmensidad, yerma y fría. Entonces le dije: páramo del Cumandai, en tu inmensidad, en tu desolación, en la lejanía del nevado, hallaré mi mulada. El páramo dejó de hablar y me volvió el miedo. Me trastornó la asfixia, me alucinó el vértigo. Cayeron las rocas, grité: yo no voy a morir. Entonces habló Luis Beltrán, el fantasma. Para pelear a Peinilla, tienes que enfrentarte conmigo. La Peinilla nada puede contra el páramo. No mata el viento, no mata el frío, no mata el miedo. Pero, le dije, yo estoy de a pie y tú bien montado. Coge la mula de mi sangrero. miré la campana. Era la de mi campanillera. Acepto tu reto, contesté. Y así empezó el duelo.
Recuerda, caloroso, me dijo Luis Beltrán, el gran caporal. La peinilla no es el arma del arriero. No mata el frío, no mata el vértigo, no mata el miedo. Yo no soy el fantasma del páramo. El verdadero fantasma es el miedo. Para conquistar el páramo, el arriero tiene 3 armas: aguantar el frío, dominar la soledad, querer la inmensidad yerma y desolada. Así me habló el dueño del Kumandai cuando yo soñaba, hace mucho tiempo. Intercol, a nombre de la organización ESO en Colombia, presentó otro episodio de la serie Tempus, el páramo de Kumandai.